¿Una razón para vivir? Megumi Fushiguro X quintillizas. Capítulo 5. Megumi se dejó caer en el sofá junto a su mochila y dejó escapar un profundo suspiro de cansancio. Su mirada se dirigió hacia arriba, primero al techo vacío y luego a la lámpara apagada, perdido en sus pensamientos. Otro día de escuela había llegado y se había ido, solo otro tramo de horas monótonas como el primer día. Todo había sido tranquilo, marcado solo por breves interacciones con Itsuki y Yotsuba, aburrido. Optar por pasar su descanso en el aula en lugar de ir a la cafetería solo había profundizado su sensación de aislamiento. Pero, en verdad, Megumi no tenía ningún interés en relacionarse con sus compañeros de clase. Y sus compañeros de clase parecían sentir lo mismo. Nadie se acercaba a él ni le hablaba directamente. Su presencia les resultaba indiferente. La única atención que recibía era alguna mirada ocasional, probablemente debido a su innegable buena apariencia, y algunas burlas de un grupo particular de chicos a causa de su nombre. Pero él lo enfrentó todo con silencio. Después de todo, no importaba lo que pensaran de él. Megumi había enfrentado situaciones mucho peores que las burlas de adolescentes al azar. A medida que transcurrían los momentos de tranquilidad y monótono, sus párpados se fueron haciendo cada vez más pesados. Megumi estaba cansado, no, estaba exhausto. Después de todo, no había dormido la noche anterior. Las 4 largas horas que había pasado en la escuela no habían servido para aliviar su cansancio y se sentía aún peor que por la mañana. Podía desmayarse fácilmente en cualquier momento. Pero no podía permitírselo. Sus pensamientos se dirigieron a su siguiente obligación: enseñar a las hermanas Nakano. Maruo había mencionado que debería darles clases particulares 2 veces por semana, dejando que Megumi eligiera los días. Parecía bastante justo. Era martes, por lo que tenía sentido elegir uno de los otros 3 días para realizar su lección. Definitivamente no estaba en condiciones de hacerlo hoy. Pero no es como si hiciera alguna diferencia. Los Nakano probablemente volverían a esquivar su clase. ¿Qué haría que su opinión cambiara tan repentinamente? Claro, podía esperar hasta el final de la semana para dar la lección, pero, solo quería terminar con eso de una vez. Cuanto antes le enseñara esta segunda lección, más tiempo tendría sin tener que ocuparse de este trabajo. ¿Y por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Eso era lo que Tsumiki siempre le decía. Bueno, esta situación particular era diferente, y su hermana probablemente estaría frustrada con él por aplicar su consejo a algo que ella no aprobaría, pero, lo que sea. Con ese pensamiento, Megumi se levantó, o al menos lo intentó. Todos los músculos de su cuerpo protestaron mientras se obligaba a ponerse de pie, sus extremidades se sentían más pesadas de lo habitual. El sofá, aunque incómodo, era preferible a moverse cuando estaba tan agotado, lo cual era patético. Realmente estaba fuera de forma. Megumi se estiró ligeramente, dejando escapar un suspiro silencioso antes de enderezarse. Después de unos segundos, agarró su mochila y se dirigió a la puerta del apartamento. Fue realmente trágico que solo hubiera pasado unos minutos en casa antes de volver a marcharse. Tomó la llave del apartamento de la mesa, caminó hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo oscuro, cerrando la puerta detrás de él. Se dirigió hacia el ascensor, pero giró a la izquierda y optó por las escaleras como de costumbre. Megumi descendió con una creciente sensación de desapego y su expresión cada vez más distante. Se metió las manos en los bolsillos mientras atravesaba el vestíbulo, sin molestarse siquiera en mirar a los empleados. Sabía que no debía esperar que levantaran la vista de su trabajo para reconocer un simple gesto de asentimiento de su parte. Llegó hasta la salida del edificio antes de salir y ser recibido por la luz de la tarde. Entrecerró los ojos por un momento, pero rápidamente se obligó a adaptarse. Había estado allí hacía apenas unos minutos, por lo que no debería haber sido difícil aclimatarse nuevamente. Caminó y siguió caminando. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre, y solo el ocasional susurro de las hojas en la acera rompía el silencio. Bajó un poco la cabeza, sintiendo que el peso sobre sus hombros se hacía más pesado. Esto es tan estúpido, respiró profundamente, intentando mantener la postura erguida mientras levantaba la mirada. El Pentágono no estaba lejos, por lo que su caminata no sería larga, pero cada paso le hacía doler los pies. Este es un gran problema. No podía permitirse el lujo de dejar que el cansancio se apoderara de él, no ahora que necesitaba estar alerta ante cualquier amenaza. Megumi frunció el ceño ante la idea. No estaba en condiciones de ser tutor de las hermanas Nakano, y mucho menos de protegerlas. ¿Qué clase de protector era? Sacudiendo la cabeza, Megumi intentó apartar esos pensamientos.
Tenía shikigamis fuertes que podían enfrentarse a cualquier amenaza. Estar fuera de forma no significaba mucho cuando sus shikigamis eran tan formidables como siempre. Pensar en su shikigami lo hizo detenerse y alzó ligeramente las cejas. Todavía no había comprobado cómo estaban los clones de Rabbit Escape, se recordó. Probablemente debería hacerlo, por si acaso. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y dejó de caminar. Se concentró en percibir la presencia de los clones, con la esperanza de asegurarse de que todavía tenía una idea de la ubicación de los Nakano. Pasaron los segundos y no sintió nada. Su ceño se profundizó. ¿De verdad estaba tan fuera de práctica que no podía sentir su propio shikigamis? Pero entonces, una sensación de alivio lo invadió cuando empezó a sentir 5 presencias débiles unos cientos de metros más adelante. Pequeñas emisiones de energía maldita, casi imperceptibles, pero allí. 3 de ellos estaban en el Pentágono, probablemente dentro del ático de Nakano. Los otros 2 estaban fuera del edificio, posiblemente acabando de llegar a casa. Podía sentirlos. Así que, después de todo, no estaba completamente fuera de forma. Pero eso no significaba que su situación fuera buena. El hecho de que tuviera que concentrarse tanto para percibir a los shikigamis era preocupante. Megumi tomó nota mental de entrenar sus sentidos con más diligencia cuando el tiempo, o tal vez su voluntad, lo permitiera. Con ese pensamiento en mente, reanudó su caminata hacia su lugar de trabajo. Después de unos momentos, el gran edificio apareció a la vista, luciendo tan lujoso como siempre. A medida que se acercaba, Megumi escaneó los alrededores, buscando a las 2 hermanas para confirmar que sus sentidos eran precisos. En unos instantes, vio a un par de chicas dirigiéndose hacia las puertas automáticas, caminando una al lado de la otra. Una de ellas llevaba la típica camisa blanca de la escuela secundaria Asai, con un cardigan verde atado a la cintura y el pelo corto y masculino. La chica que estaba a su lado llevaba una chaqueta negra sobre un cardigan azul, el pelo de longitud media y un par de auriculares alrededor del cuello. A juzgar por sus peinados y accesorios, supuso que las chicas eran Ichika y Griega. Miku. Si recordaba bien. Se acercó a ellas en silencio mientras entraban al edificio, sin percatarse de su presencia. Consideró llamarlos, pero la verdad era que probablemente no era capaz de hablar en voz alta en este momento. Megumi miró al guardia de seguridad, quien lo reconoció y respondió con un gesto de reconocimiento antes de ingresar un código en el panel electrónico detrás de él. Las puertas automáticas se abrieron y Megumi entró detrás de Ichika y Miku, cerrando brevemente los ojos para protegerlos de las fuertes luces antes de volver a abrirlos. Las hermanas no se dieron cuenta de su presencia mientras se adentraban en el vestíbulo. Sabiendo que acercarse sigilosamente a ellas sería una mala idea, Megumi se aclaró la garganta. «Oye», dijo en voz baja pero lo suficientemente alto para que lo escucharan, lo que provocó que tanto Ichika como Miku se detuvieran y se giraran para mirarlo. «¿HMM?» murmuró Ichika, pero en cuanto reconoció a Megumi, una sonrisa educada se dibujó en su rostro. «Oh, hola Megumi-kun. No esperaba verte aquí hoy». Miku lo miró en silencio durante unos segundos, sus ojos azul oscuro analizando su rostro antes de darse la vuelta y continuar su camino. Megumi permaneció imperturbable ante su indiferencia, pero la expresión de Ichika cambió a una leve frustración al notar el comportamiento de su hermana. «Hey», llamó suavemente a Miku, con voz suave pero firme. «Saluda a Megumi-kun. Después de todo, la educación es la base de todo». Megumi la observó mientras se alejaba, sin sentirse particularmente ofendido por su respuesta brusca. Después de todo, sería un hipócrita si no le gustaran las respuestas breves. Ichika suspiró y se volvió hacia él con una mirada de disculpa. «Lo siento por ella», dijo en voz baja. «No hay problema», respondió Megumi simplemente, y un breve silencio se instaló entre ellos. Ichika lo observó por un momento y su expresión se fue transformando gradualmente en una mueca de desagrado al notar el cansancio grabado en sus rasgos. Era evidente que necesitaba dormir unas horas. Consideró preguntarle si estaba bien, pero dudó por 2 razones. Una, era obvio que no estaba del todo bien. Y la otra, no quería insistir, algo que entendía perfectamente. Entonces, en lugar de entrometerse en su vida, decidió ponerlo a prueba un poco. «Entonces», comenzó Ichika, inclinándose ligeramente y su tono adoptando un tono juguetón. «¿Sabes quién soy, verdad?» Ichika, respondió claramente, e Ichika aplaudió con alegría. «Bingo», exclamó sonriendo. «¿Y qué hay de ese que está allí?» Señaló hacia la espalda de Miku que se alejaba.
Miku, respondió Megumi, aunque no estaba del todo seguro, parecía coincidir con lo que recordaba. Los auriculares eran una especie de pista después de todo. Buen trabajo, dijo Ichika, satisfecha con su actuación, dado que apenas los había conocido. Luego le hizo un gesto para que la siguiera. Supongo que estás aquí para recibir una lección, ¿no? Bueno, vamos. Aunque parecía más listo para una siesta que para una clase, Ichika se abstuvo de juzgar sus elecciones y optó en cambio por liderar el camino. Megumi siguió a Ichika, metiendo instintivamente las manos en los bolsillos. Bajó un poco la cabeza para protegerse los ojos del fuerte resplandor de las luces de construcción que había en el techo mientras se acercaban al ascensor, donde Miku ya estaba esperando de espaldas. Ichika se acercó a Miku frente a las puertas del ascensor. Miku miró brevemente a su hermana a los ojos antes de apartar la mirada, sin devolverle la sonrisa que le había ofrecido Ichika. Este era un comportamiento típico de las dos. Se hizo el silencio entre los tres mientras esperaban el ascensor, un silencio que Megumi agradeció. A él no le interesaba entablar conversaciones intrascendentes. Unos segundos después, el ascensor llegó con un suave sonido y las puertas metálicas se abrieron para revelar el pequeño espacio cerrado que había en el interior. Miku entró primero, seguida por Ichika, que estaba a la izquierda de su hermana. Megumi entró último, posicionándose lo más lejos posible de las hermanas dentro del reducido espacio. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave silbido y una música suave y familiar empezó a sonar por unos altavoces ocultos. Ichika suspiró satisfecha. Ah, me encanta esta canción, comentó con una sonrisa nostálgica. Me trae tantos recuerdos. Tanto Megumi como Miku permanecieron en silencio. Sin inmutarse, Ichika inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a Miku. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en el Pentágono? Reflexionó en voz alta, llevándose un dedo a los labios. ¿3 años? 3 años, confirmó Miku en voz baja. Ichika tarareó en señal de reconocimiento y su mirada se desvió hacia la luz del techo. Mudarse al Pentágono había marcado un cambio significativo en sus vidas, un final gradual a las luchas que siguieron a la muerte de su madre. Una mirada contemplativa cruzó el rostro de Ichika antes de sacudirse esos pensamientos. Luego su mirada se posó en Megumi, que parecía perdido en sus pensamientos. Decidió iniciar una conversación y preguntó: entonces, Megumi-kun, ¿cuáles son tus planes para la clase de hoy? No estaba particularmente interesada, estudiar no era su actividad favorita, pero el silencio se sentía pesado y quería llenarlo. Megumi no necesitó pensar antes de responder rotundamente: cualquier cosa que me pidan. Ichika se detuvo un momento y alzó ligeramente las cejas por la sorpresa. Luego, una sonrisa juguetona apareció en sus labios. Eres muy atrevido al asumir que participaremos, bromeó, aunque había un dejo de verdad en sus palabras. Megumi no respondió, su mirada se volvió distante. El olor del perfume de Ichika era fuerte en el espacio reducido y estaba empezando a provocarle náuseas. La sonrisa se fue desvaneciendo lentamente del rostro de Ichika al notar su falta de respuesta. Rápidamente recordó que se veía exhausto y se dio cuenta de que recordarle los desafíos que lo esperaban en el trabajo no era la mejor idea. Torpemente, cambió el peso de un pie al otro, mientras su mente buscaba a toda prisa algo que decir. Finalmente, su mirada se posó en el panel de control del ascensor y un recuerdo afloró a su mente. Miku, llamó Ichika, volviéndose hacia su hermana con una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas aquel día que nos quedamos atrapadas en el ascensor? Miku la miró y su expresión se ensombreció un poco. Ichika se llevó una mano a la barbilla y pensó en el pasado. Fue solo unas semanas después de que nos mudamos aquí, no sabíamos mucho sobre ascensores en ese entonces. Ichika se rió entre dientes al recordarlo. Debes recordarlo bien, ¿no? Bromeó. Después de todo, tú eras la que estaba en pánico. La expresión de Miku se agrió aún más. ¿Ichika realmente iba a mencionar un momento tan embarazoso frente a otra persona? Todavía puedo ver tu cara cuando el ascensor dejó de moverse, continuó Ichika, empujando a Miku juguetonamente con su codo. Miku entrecerró los ojos hacia Ichika, dándole una mirada que claramente decía: por favor, detente, pero Ichika, atrapada en la nostalgia, no pareció notarlo. Te aferraste a mí, llorando como un bebé y llamando a papá, ¿recuerdas? Añadió Ichika, haciendo que el rostro de Miku se sonrojara de vergüenza. Yo era solo una niña, murmuró Miku entre dientes. Por supuesto que reaccionaría mal. Sí, y también eras ingenua. Exclamó Ichika mientras surgían más recuerdos y su expresión se iluminaba.
Hasta dijiste que se acabaría el oxígeno y nos asfixiaríamos. Y chica, susurró Miku, su expresión empeoraba a cada segundo. Deja de hablar. Y por un momento, realmente pensé que te ibas a desmayar, continuó Ichika, claramente aún no había terminado. Te pusiste pálida como una hoja después de unos pocos minutos. Ya has dicho suficiente, dijo Miku secamente, mientras su paciencia se estaba agotando. Ah, ¿y recuerdas lo que pasó después? Ichika sonrió, disfrutando de la situación. Los ojos de Miku se abrieron ligeramente, temiendo lo que su hermana estaba a punto de compartir. Me pediste dormir en mi habitación durante 2 semanas enteras. La pura diversión en el rostro de Ichika mientras avergonzaba a su hermana no tenía precio. Como una verdadera hermana mayor, disfrutaba burlándose de sus hermanas menores. Después de todo, ese era el orden natural de las cosas. Miku permaneció en silencio, apretando los puños mientras su expresión se tensaba. Ichika se llevó una mano a la boca, claramente disfrutando de la reacción de su hermana. Ni siquiera quisiste acercarte a un ascensor durante meses, agregó con indiferencia. Pero no te preocupes, dijo, pisando suavemente el piso del ascensor como si lo estuviera probando, es seguro. Y puedo tomarte la mano si quieres. Miku quería desaparecer, desvanecerse en el aire o hundirse en el suelo. Eres extremadamente inconveniente, susurró en voz baja, incapaz de pensar en nada más que decir. Ichika se rió entre dientes. Son solo recuerdos, ¿sabes? Dijo, intentando sonar sabia. Buenos o malos, siguen dando forma a quienes somos. De pronto, Ichika pareció recordar que había una tercera persona presente. Su mirada se desvió hacia un lado hasta posarse en Megumi. Su sonrisa se amplió mientras se inclinaba hacia él. ¿No estás de acuerdo, Megumi-kun? Miku apartó la mirada de ellos, su rostro era una mezcla de frustración y vergüenza. Ni siquiera se molestó en mirar la expresión de Megumi después de todo lo que Ichika acababa de decir. Maldita sea su hermana y su bocaza. Pero Megumi no le respondió a Ichika. De hecho, mantuvo la mirada fija en el techo, totalmente despreocupado por la conversación. La sonrisa en el rostro de Ichika vaciló mientras ella asimilaba su silencio. Megumi-kun, murmuró, intentando llamar su atención. Pero no funcionó. ¿La estaba ignorando? No exactamente. Megumi no les estaba prestando atención en absoluto. Ni siquiera había escuchado la historia de Ichika. No tenía ningún interés en escuchar lo que pasaba con las hermanas Nakano, incluso si estaba sucediendo justo a su lado. Estaba más preocupado por tratar de no toser descontroladamente debido al perfume abrumadoramente fuerte de Ichika. No importaba cuánta distancia intentara mantener, ese dulce aroma todavía asaltaba sus sentidos. Debería haber tomado las escaleras, un repentino chasquido de dedos llamó su atención y sus ojos se movieron hacia un lado, encontrándose con la mirada confusa y ligeramente preocupada de Ichika. ¿Me escuchaste? Preguntó ella, haciéndole parpadear confundido. ¿Estabas hablando conmigo? Preguntó a su vez. Su respuesta respondió perfectamente a su pregunta. El ceño fruncido de Ichika se profundizó. ¿Cómo era posible que no escuchara algo que estaba sucediendo justo a su lado? Olvídalo, murmuró ella, inclinándose ligeramente hacia atrás para darle más espacio. Sus ojos estudiaron su rostro por un momento antes de preguntar, ¿estás bien? Megumi no respondió inmediatamente y simplemente se encogió de hombros. Sí, dijo rotundamente. Ichika continuó estudiándolo por unos momentos antes de suspirar y volverse hacia Miku, tratando de recuperar su comportamiento despreocupado. ¿Escuchaste eso, Miku? Preguntó, con una pequeña sonrisa en sus labios. Miku seguía evitando su mirada. Ichika continuó. Él no escuchó nuestra historia. ¿Puedes creerlo? Bien, respondió Miku, con tono seco y avergonzado. Tal vez debería repetirlo, sugirió Ichika inocentemente, haciendo que los ojos de Miku volvieran a ella. ¡No! Dijo, con la voz un poco más alta de lo habitual. Aún así, era baja, pero aún así. Ichika se rió de nuevo, aliviando la pequeña tensión que se había acumulado. Después de todo, burlarse de su hermana era mucho más sencillo que intentar descifrar a Megumi. Finalmente, el ascensor llegó a su piso y las puertas se abrieron con un suave zumbido mecánico, revelando el pasillo que conducía al apartamento de Nakano. Esta vez, Megumi fue el primero en salir, inhalando ansiosamente el aire fresco. Miku lo siguió de cerca, todavía visiblemente afectada por las burlas. Por supuesto, demostrar que le molestaba había sido un gran error. Ichika la siguió con un destello de diversión en los ojos mientras observaba a su hermana.
¿Estás bien, Miku? Preguntó inocentemente, con su voz llena de fingida preocupación. Pareces molesta, ¿pasó algo? Miku le lanzó a su hermana una mirada poco impresionada antes de centrarse en la puerta del ático que estaba frente a ella. Ichika se rió suavemente, colocándose entre Miku y Megumi mientras caminaban. Estoy tratando de tener una conversación, dijo con un reproche juguetón. Es bastante grosero ignorar a tu hermana mayor. Hablas demasiado, murmuró Miku, con un tono brusco pero no hostil. Buscó las llaves en su bolsillo y comenzó a abrir la puerta. Pero eso es algo bueno, ¿no? Comentó Ichika casualmente mientras Miku abría la puerta y entraba. Luego se volvió hacia Megumi, tratando de entablar una conversación con él una vez más. ¿Y tú, Megumi-kun? ¿Me permitirías conversar? Preguntó. Megumi no respondió, simplemente esperó a que ella entrara al apartamento. Después de todo, era de mala educación entrar antes que los anfitriones. Una vez más, se encontró con el silencio. Ichika dudó un momento antes de darse cuenta de que él estaba esperando que ella entrara primero. Entró y Megumi la siguió un momento después. Cuando los tres finalmente entraron al apartamento, Ichika se mordió el interior de la mejilla y lanzó una última mirada a Megumi antes de concentrarse al frente, decidiendo no presionar más. A diferencia de Yotsuba, Ichika no insistía demasiado. O tal vez era más perceptiva. Recibir constantemente respuestas cortas o silencio por parte de Megumi fue suficiente para que ella entendiera que dar marcha atrás era la mejor opción en lugar de seguir siendo terca. Megumi dejó que su mirada vagara por el apartamento, buscando a alguna de las otras hermanas. No tardó mucho en ver otra figura más adentro de la casa. Al notarlo, habló de inmediato. ¿Estás aquí otra vez? La voz de Nino cortó el aire, aguda y exasperada. Llevaba un delantal atado a la cintura y se dirigía claramente a la cocina, pero se detuvo en cuanto lo vio. ¿2 días seguidos? Megumi simplemente se encogió de hombros. Él comprendía su frustración y la compartía. Pero, una vez más, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Nino entrecerró los ojos levemente antes de suspirar y dirigir su atención a sus hermanas. ¿Y dónde estaban ustedes dos? Preguntó, tratando de ignorar su presencia. Se perdieron el almuerzo. Ichika esbozó una sonrisa casual mientras entraba en la casa. Almorzamos fuera, dijo simplemente. ¿Sin decirnos nada? Murmuró Nino, frunciendo aún más el ceño. Te dejé 2 platos. Ahora se van a enfriar y tendré que lavar platos adicionales para nada. Ichika se rió entre dientes y levantó la mano ligeramente en señal de disculpa. Lo siento por no ser considerada, dijo con ligereza. Nino resopló, su expresión se tornó más cansada mientras volvía su mirada hacia Megumi. ¿Y tú, qué estás haciendo aquí? Exigió. Megumi le devolvió la mirada, arqueando una ceja. ¿Qué creía que estaba haciendo allí? Estoy aquí para dar una lección. Nino dudó un momento y su expresión se tensó un poco. Realmente quería insistir en el tema, pero recordó lo que Miku le había dicho ayer y se contuvo. Después de un momento de reflexión, suspiró y simplemente negó con la cabeza. Entonces Nino se volvió hacia Miku. Miku, dijo, ayúdame con los platos. Miku hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque sí, dijo Nino simplemente, haciéndole un gesto a Miku para que la siguiera. Ahora, ven. Miku se quedó quieta por un momento, su expresión se oscureció antes de suspirar y seguir a su hermana a la cocina. Megumi, que se quedó a solas con Ichika, dejó que su mirada vagara sin rumbo por la habitación. Finalmente, sus ojos se posaron en un punto en particular en la esquina más a la derecha, justo detrás del sofá. Allí, 5 pequeñas criaturas con pelaje blanco como la nieve se acurrucaban juntas, sus ojos agudos inspeccionando la habitación. Sus ojos se encontraron con los de los conejos, su Shikigami, Rabbit Escape. Cuando sus orejas se levantaron en reconocimiento de su presencia, una sutil inquietud se deslizó por el pecho de Megumi. Aunque eran suyos, había algo extraño en ellos que hacía difícil reconocerlos como tales. Una persistente sensación de extrañeza persistía, como si su conexión con su Shikigami se hubiera desgastado de alguna manera. ¿Qué tan jodida está mi mente? Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por la voz de Ichika. ¿Buscas a alguien? Preguntó. Yotsuba e Itsuki, respondió casi instintivamente, mintiendo al tiempo que apartaba rápidamente la mirada de los conejos. ¿Están en casa? Ichika asintió y frunció el ceño ligeramente mientras miraba hacia las escaleras. Creo que están en sus habitaciones, dijo pensativamente. ¿Quieres que las llame?
Puedo manejarlo, respondió Megumi, con voz firme mientras desviaba su atención de Ichika y comenzaba a dirigirse hacia las escaleras sin pensarlo dos veces. Mientras caminaba, Megumi intentó concentrarse en su situación como tutor en lugar de en los sentimientos inquietantes que le despertaba los Shikigamis. Ichika y Yotsuba habían sido las más acogedoras con él, mientras que Itsuki era razonable pero terca. Miku se mantuvo neutral, indiferente a su presencia, y Nino se mostró abiertamente hostil, habiendo llegado al punto de intentar derogarlo. Con esto en mente, Megumi se preguntó si tenía alguna esperanza de conseguir otra sesión de tutoría hoy. Yotsuba podría estar dispuesta a participar, pero los demás. No estaba tan seguro. No es que realmente me importe. Mientras subía las escaleras, Megumi se detuvo frente a la primera puerta, recordando lo que Yotsuba había mencionado el día anterior. Las dos primeras habitaciones pertenecían a Itsuki y Yotsuba, respectivamente. Al fin y al cabo, estaban ordenados de la más joven a la más vieja, y ambas eran los más jóvenes. Eso era lo que recordaba. Llamó a la puerta y esperó unos segundos antes de que se abriera lentamente y apareciera Itsuki. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa cuando se encontró con su mirada. Fushiguro-kun, murmuró ella, mirando brevemente a su alrededor como si esperara a alguien más antes de volver a centrarse en él. ¿Qué estás haciendo aquí? Es mi trabajo, respondió con claridad. Itsuki frunció el ceño mientras procesaba su respuesta y se dio cuenta. Ya veo, dijo, quedándose en silencio por un momento antes de agregar. Ahora estoy estudiando. Abrió la puerta más ampliamente, permitiéndole ver su habitación. Sobre su escritorio había dos cuadernos, un libro y un navegador abierto en su notebook. Una clara señal de que efectivamente estaba estudiando. Megumi asintió levemente en reconocimiento y luego preguntó, ¿necesitas ayuda con algo? Itsuki dudó, su orgullo le hacía difícil pedir ayuda después de su actitud anterior. Finalmente negó con la cabeza. Puedo manejarlo sola, respondió ella, tratando de sonar segura. Está bien, dijo Megumi, con su voz desprovista de cualquier intento de persuadirla de lo contrario. Su reacción ante su aceptación despreocupada fue una mezcla de sorpresa e incomodidad. Casi esperaba que insistiera, pero cuando se quedó callado, suspiró. Debería volver a estudiar, dijo, mientras cerraba la puerta. Supongo que te deseo suerte con el resto, añadió, titubeando un poco al pronunciar las palabras. Con un suave clic, la puerta se cerró. Ella se aseguró de no dar un portazo, a pesar de su frustración. Megumi se quedó allí por un momento, con expresión resignada. Es testaruda, murmuró una voz detrás de él. Se giró ligeramente para ver a Ichika subiendo las escaleras. Pero yo no me preocuparía por ella. Itsuki-chan es muy comprometida. Estudiará sola sin problemas. Megumi simplemente asintió y continuó hacia la habitación de Yotsuba, siguiendo su rutina. Probablemente ya sepas la respuesta de Yotsuba, ¿verdad? Continuó Ichika con naturalidad, poniéndose a su lado. Esa chica no puede decir que no. Megumi asintió brevemente ante el comentario de Ichika, concentrado todavía en su tarea. Se detuvo frente a la puerta de Yotsuba y tocó. Al no obtener respuesta, volvió a tocar con un poco más de fuerza. Los segundos se hicieron inusualmente largos hasta que la puerta finalmente se abrió con un crujido y apareció Yotsuba. Su rostro se iluminó al instante al reconocerlo. Fushiguro-san. ¿Tenemos otra lección hoy? Preguntó ansiosamente, haciéndose a un lado para invitarlo a pasar. Megumi no se movió para entrar, mantuvo la distancia mientras respondía. Si quieres. Su tono no tenía ningún indicio de aliento o desánimo. Yotsuba asintió con entusiasmo, sin dejarse intimidar por su falta de entusiasmo. Por supuesto. Tomaré mi cuaderno. Dijo alegremente antes de correr a su habitación. A su lado, Ichika soltó una risa suave, sus ojos siguieron a su hermana con una mezcla de diversión y afecto. Como era de esperar, comentó, su voz cálida, en contraste con la actitud fría de Megumi. Murmuró un evasivo, apenas reconociendo su comentario antes de volverse hacia ella. ¿Y tú? Preguntó. ¿Participarás en clase? Ichika hizo una pausa y se puso una mano en la barbilla como si estuviera absorta en sus pensamientos, aunque su sonrisa juguetona reveló el acto. No sé, ¿debería? Bromeó. Megumi levantó una ceja y su expresión mostraba claramente su falta de interés. No estaba de humor para juegos. Ichika, ante su silencio una vez más, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Se rió nerviosamente antes de darle una respuesta. Creo que lo intentaré, admitió finalmente.
Después de todo, ayer me salté la clase, ¿no? En el fondo, Ichika no tenía muchas ganas de asistir a clases. Sabía que su rendimiento académico era deficiente, pero tenía otras prioridades en mente. Aunque su horario probablemente no le permitiría asistir a clases regularmente a menos que hiciera un verdadero esfuerzo, ver el estado actual de Megumi la hizo reconsiderar su decisión. Agregarle más cargas sería cruel. Entonces, siendo la persona considerada que era, Ichika decidió hacer una excepción esta vez, con la esperanza de aliviar el día del pobre chico, que probablemente no había comenzado bien. Megumi asintió de nuevo, no precisamente entusiasmado por su éxito. Pero rápidamente se dio cuenta de que apenas había respondido a Ichika y que podría parecer irrespetuoso. Así que agregó, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Intervino la voz de Yotsuba. Había escuchado la conversación y se acercó a la puerta con un cuaderno en la mano y una sonrisa en el rostro. Es bueno saber que participarás, Ichika. Ichika hizo un gesto con la mano con desdén. Jeje, no es gran cosa, Yotsuba, dijo con una sonrisa despreocupada. Hasta yo puedo admitir que necesito un poco de orientación. Yotsuba se rió entre dientes. Todos lo hacemos, dijo con sinceridad antes de salir de la habitación y mirar hacia el pasillo, buscando a sus otras hermanas. Frunció el ceño ligeramente y su mirada pronto se posó en Megumi. ¿Has intentado hablar con alguna de las otras? Preguntó. Itsuki, Nino y Miku no participarán, respondió simplemente. Aunque no sabía con certeza lo de Miku y Nino, era fácil suponer que sus opiniones no cambiarían tan rápidamente. La expresión de Yotsuba se desanimó al oír esto y dejó escapar un suspiro. Pero esto no era sorprendente, por lo que dejó de lado los sentimientos negativos y se enderezó antes de decidir aligerar el ambiente con una broma. Se volvió hacia Ichika y una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Es un poco gracioso saber que Itsuki no participará, pero tú sí, comentó. Ichika arqueó una ceja, imitando la sonrisa juguetona de Yotsuba. ¿Se supone que eso es un insulto? Preguntó. Yotsuba se rió y sacudió la cabeza. No exactamente. Dijo. Es solo que ella era la que más se preocupaba de que no te lo tomaras en serio, y al final, ella es la que se salta la lección. Ichika se rió de eso y se puso una mano en el pecho fingiendo estar ofendida. Oh, ¿entonces Itsuki-chan dudó de mí? Preguntó. Es triste que mi hermana pequeña piense tan poco de mí. Megumi observó brevemente la interacción antes de decidir dirigirse hacia las escaleras. Vamos, murmuró sin mirar atrás. Tenemos que empezar lo antes posible, para que yo pueda volver a casa lo antes posible. Pero se guardó esa última parte para sí mismo. Ichika y Yotsuba intercambiaron una mirada, y Ichika hizo una ligera mueca ante su tono cansado. Yotsuba asintió. Sí, vamos. Dijo emocionada, preparándose para seguirlo escaleras abajo, pero Ichika la detuvo colocando una mano sobre su hombro. Yotsuba miró a su hermana confundida. Ichika la miró a los ojos por un momento antes de mirar a Megumi, que ya se estaba alejando, y luego a Yotsuba. ¿Notaste su comportamiento? Murmuró Ichika en voz baja. Yotsuba hizo una pausa y luego miró hacia donde había estado Megumi. Una expresión contemplativa cruzó su rostro. No parece muy diferente de lo habitual, murmuró. Tal vez, dijo Ichika, pero rápidamente agregó. Es solo que, no lo sé. Parece muy cansado. Oh, susurró Yotsuba, frunciendo el ceño mientras miraba a Ichika. ¿Crees eso? Yo sé cuando alguien está cansado, Yotsuba, respondió Ichika con una sonrisa divertida. Después de todo, yo soy la experta en dormir. Tienes razón, Yotsuba soltó un bufido divertido, pero su expresión pronto se tornó en preocupación. Pero si Fushiguro-san está cansado, ¿no debería estar descansando? Probablemente, asintió Ichika encogiéndose de hombros. Pero él está aquí, a pesar del dolor de cabeza y el cansancio. Luego agregó, así que tratemos de no empeorar las cosas, ¿qué tal? Yotsuba levantó una ceja, confundida. ¿Qué quieres decir? Ichika explicó. Probablemente no le dejamos una buena impresión ayer con toda nuestra falta de interés en estudiar y todo eso. Una sonrisa desvergonzada se formó en su rostro. Yo incluida, por supuesto. Yotsuba asintió levemente. Sí, no fue la mejor primera experiencia, susurró. Ichika asintió y puso una mano sobre el hombro de Yotsuba. Entonces, tratemos de no causarle problemas hoy, ¿de acuerdo? Sugirió. Dejémosle hacer lo suyo para que pueda irse a casa y tomar una siesta o algo así. Sí, es una buena idea, dijo Yotsuba, con una expresión de determinación formándose en su rostro.
Pero su rostro pronto se tornó cauteloso. Pero, si está realmente cansado, no es saludable trabajar demasiado, ¿verdad? Ichika inclinó la cabeza divertida. Mira quién habla, susurró. Yotsuba tragó saliva levemente y miró hacia otro lado. Quiero decir, no hablemos de mis hábitos, ¿de acuerdo? Murmuró. Ichika se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza ligeramente, mientras Yotsuba parecía perdida en sus pensamientos. Enseñarles materias complicadas probablemente sería agotador para Megumi. Después de todo, no eran precisamente las más brillantes. Cuanto más duro trabajara, más agotado estaría. Yotsuba, más que nadie, entendía el costo de esforzarse más allá de los límites. No quería eso para Megumi, así que tenía que encontrar una manera de aligerarle la carga. ¿Pero cómo? Su mente se remontó a la conversación anterior, en la que Megumi mencionó algunas cosas que le gustaban. Leer y escribir eran las únicas actividades de las que hablaba positivamente. De repente, una idea surgió en la mente de Yotsuba y miró a Ichika con renovada emoción. Oye, sé lo que podemos hacer. Anunció. Ichika la miró con curiosidad, sorprendida por el repentino cambio de humor de Yotsuba. ¿En serio? ¿Sobre qué? Sobre esta lección. Explicó Yotsuba con entusiasmo. Enseñarnos debe ser realmente agotador, así que ¿por qué no hacemos algo más sencillo? Oh, murmuró Ichika, comprendiendo a dónde quería llegar Yotsuba, aunque no estaba muy segura de cómo simplificar las cosas en este caso. Pero no creo que exista algo así como un tema simple. Yotsuba sacudió la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro. Hay algo que todos saben hacer y no es difícil de explicar, dijo antes de revelar triunfante su idea. Practiquemos nuestra escritura. Ichika hizo una pausa, momentáneamente sorprendida por la sugerencia. ¿Escribir? ¿En serio? Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. ¿Estás segura de que no quieres simplemente saltarte la lección? Yotsuba se estremeció y su expresión cambió por completo. ¿Qué? ¡No! Insistió. ¿Crees que pensaría en eso? Ichika se rió entre dientes y agitó las manos para tranquilizarla. Tranquila, estoy bromeando, dijo. Es que escribir no me parece una materia adecuada. Yotsuba suspiró y dejó caer los hombros. Lo sé, es que es algo simple, explicó. Fushiguro-san mencionó que le gusta escribir, así que, esto llamó la atención de Ichika. Levantó una ceja ligeramente y su sonrisa se hizo más amplia. Oh, ¿así que es un tipo escritor? Preguntó, tarareando en sus pensamientos antes de asentir en señal de acuerdo. Supongo que eso le sienta bien. A Ichika le resultó interesante que Yotsuba ya hubiera captado algunas de las preferencias de Megumi, pero decidió no hacer comentarios al respecto. Ahora entiendo lo que quieres decir, dijo Ichika. Hacer algo que le gusta debería ser menos exigente. Yotsuba asintió y levantó la mirada para encontrarse con la de Ichika. Esa es la idea, dijo. ¿Crees que funcionará? Ichika abrió la boca para responder, pero un repentino carraspeo la interrumpió, atrayendo su atención. Se dieron vuelta y encontraron a Megumi de pie junto a las escaleras, observándolas con su habitual desinterés. Parecía que había vuelto a subir después de darse cuenta de que seguían desaparecidos. ¿Tienen algo que hacer ustedes dos? Preguntó rotundamente. Yotsuba e Ichika intercambiaron una mirada rápida antes de que la hermana mayor volviera su atención hacia Megumi, sonriendo mientras empujaba a Yotsuba para que siguiera su ejemplo. Disculpe la demora, sensei, dijo Ichika, usando deliberadamente el título que hizo que Megumi frunciera el ceño. Son cosas de chicas, no se preocupe, agregó con un guiño. Yotsuba pareció nerviosa por un momento, pero rápidamente intentó recomponerse mientras seguía a su hermana escaleras abajo. Megumi enarcó una ceja, pero decidió no insistir. Se dio la vuelta y dijo, vámonos, lo que animó a las dos chicas a que lo alcanzaran. Bajaron las escaleras en silencio, la mirada de Megumi vagaba tranquilamente por la casa. En la cocina, notó que Miku y Nino todavía lavaban los platos del almuerzo, aunque les prestó poca atención. Una vez que llegaron a la sala de estar, Megumi les hizo un gesto a Ichika y Yotsuba para que se sentaran en el sofá en el centro de la habitación. Yotsuba se sentó rápidamente, mientras Ichika la seguía a un ritmo más pausado. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy, sensei? Bromeó la hermana mayor, tratando de evaluar su plan a pesar de sospechar que probablemente les preguntaría cuáles eran sus preferencias. ¿Tiene alguna preferencia? Preguntó Megumi mientras se sentaba frente a ellas, tal como Ichika esperaba. Rápidamente agregó, nada de matemáticas.
Ichika sonrió ante esto, la diversión era evidente en su respuesta a su condición específica. «Ah, ¿en serio?», murmuró. «Pero matemáticas es mi mejor materia», Megumi no respondió. De hecho, recordó que el boletín de calificaciones de Ichika mostraba que matemáticas era su materia más fuerte. Pero eso significaba que necesitaba concentrarse más en otras áreas. Yotsuba miró vacilante a Ichika, con los ojos llenos de preocupación y disculpa. «Ayer ya me dio una lección de matemáticas, Ichika», dijo en voz baja, con un tono arrepentido. «Lo siento mucho». Ichika se volvió hacia su hermana con una sonrisa curiosa y negó con la cabeza. «¿Por qué te disculpas?», preguntó con dulzura. «No hiciste nada malo». Después de todo, su plan no era centrarse en materias difíciles como las matemáticas, por lo que la preocupación de Yotsuba parecía fuera de lugar. Oh, las cejas de Yotsuba se alzaron sorprendida ante la respuesta de Ichika. Al darse cuenta de su error, sonrió nerviosamente. «Lo siento», Ichika soltó una risita divertida. «Deja de disculparte», dijo en tono juguetón. «Te disculpas por todo». «Lo siento», repitió Yotsuba instintivamente, todavía sin comprender del todo la ironía. Megumi observó la interacción con expresión cansada. Antes de que pudiera comentar, una nueva voz cortó el aire. «Oye, Yotsuba, ¿se te cayó el plato?». La voz de Nino tenía un tono serio, casi crítico, mientras se acercaba desde la cocina, sosteniendo un plato roto. Le lanzó a su hermana una mirada mordaz. «¿Otra vez?». Yotsuba miró a Nino, con la confusión reflejada en su rostro ante la repentina aparición de su hermana. Sus ojos se abrieron de par en par con consternación al ver el plato roto. «Oh, tartamudeó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Sé honesta», presionó Nino, con tono firme, sabiendo muy bien la incapacidad de su hermana para mentir, especialmente bajo presión. El labio de Yotsuba tembló mientras luchaba por controlar sus emociones antes de finalmente soltar. «Lo hice. Lo siento». «Oh, Dios, es la tercera vez en 2 meses», exclamó Nino, con la frustración reflejada en su voz. Miró a Yotsuba con irritación. «Realmente tienes que tener más cuidado». «Lo siento», repitió Yotsuba, juntando las manos en un gesto de súplica. Su ansiedad por ser regañada frente a Megumi era palpable. «Es que siempre comes a toda prisa», intervino Miku en voz baja, saliendo de la cocina con expresión neutra. «Si te tomaras tu tiempo, no seguirías rompiendo platos». Las mejillas de Yotsuba se sonrojaron de vergüenza mientras miraba a Megumi, quien observaba la escena con curiosidad indiferente. «Esto es tan vergonzoso», pensó, antes de intentar justificar sus acciones. «Es solo que, no quiero perder el tiempo de mi día», explicó. «La vida es demasiado buena para dejarla pasar». Megumi no estaba de acuerdo internamente. «Sí, pero si sigues así, nos quedaremos sin platos», dijo Nino con severidad. «¿Cómo voy a cocinar si todos los platos están rotos?». La mortificación de Yotsuba aumentó a medida que continuaba la reprimenda, su angustia era evidente. Abrió la boca para hablar, pero no pudo encontrar una salida a la situación. Parecía que alguien tenía que intervenir. «Tranquilízate», dijo Ichika, haciendo un gesto tranquilizador con la mano. «Estás siendo demasiado dura con Yotsuba. Ya tiene 17 años, debería saberlo mejor», respondió Nino con desdén. «¿Pero de verdad es buena idea avergonzar a tu hermana delante de nuestro tutor?», preguntó Ichika con ligereza, mirando a Megumi, que miraba fijamente al techo. «Solo la estás haciendo sentir más incómoda». «Mira quién habla», murmuró Miku, entrecerrando los ojos hacia Ichika. «¿Está escuchando, y qué?», replicó Nino con indiferencia. «De todos modos, no es asunto suyo». Megumi suspiró internamente pero hizo un esfuerzo por mantener una expresión neutral. Estaba empezando a aceptar que tendría que acostumbrarse a la actitud de Nino. «Pero aún así es vergonzoso», murmuró Yotsuba, dejando caer su mirada al suelo para evitar los ojos de sus hermanas. «¿Y de quién es la culpa?», insistió Nino, con evidente frustración. No pretendía herir. Simplemente resultaba exasperante ver a una joven de 17 años cometer los mismos errores que una de 12. «Está bien, basta», intervino Ichika, intentando aliviar la tensión. «Creo que lo entiende», dijo, volviéndose hacia Yotsuba. «¿Verdad, Yotsuba?». Yotsuba asintió levemente, su rostro aún estaba sonrojado por la vergüenza. «Sí, no volverá a suceder». Ichika asintió con satisfacción. La expresión de Nino se suavizó un poco y dejó escapar un suspiro de cansancio. «Será mejor que no», murmuró.
La hermana mayor miró a las otras dos hermanas y sonrió aún más. Bueno, estamos a punto de empezar a estudiar aquí, dijo. ¿Tienen intención de unirse a nosotras? No, respondió Nino inmediatamente, con tono firme. Ya he dicho que no necesitamos un tutor. Miku no dijo nada, solo se quedó mirando el plato roto en la mano de Nino. Necesitaban un tutor, pero la idea era difícil de aceptar para ella. Pero lo necesitamos. Protestó Yotsuba, sacudiéndose la vergüenza que sentía antes. Nuestras notas son malas y tú lo sabes. Podemos mejorar por nuestra cuenta, respondió Nino con desdén, cruzándose de brazos. No necesitamos depender de nadie más. Su tono se tornó más despectivo, como si confiar en alguien fuera de la familia fuera impensable. La expresión de Ichika se suavizó. Entendía perfectamente lo que su hermana quería decir. Pero esto es diferente, dijo. El conocimiento no es algo que se adquiere solo. Es un adolescente, replicó Nino, mirando a Megumi, que la observaba impasible. ¿Qué clase de conocimiento tiene? Fushiguro-san es muy inteligente. Insistió Yotsuba con expresión decidida. Ayer me enseñó muchas cosas que no sabía. ¿Oh, te enseñó cosas que no sabías? Preguntó Nino, enfatizando el no sabías con un tono sarcástico. ¿Qué logro? Yotsuba dudó por un momento, sin comprender del todo lo que su hermana estaba insinuando. ¿Eso significa que estás de acuerdo? Murmuró. Te está llamando estúpido, aclaró Miku simplemente, provocando que los ojos de Yotsuba se abrieran al darse cuenta. Está bien, ya basta, dijo Ichika, intentando contener la risa. No podremos estudiar si seguimos así. ¿Tú quieres estudiar? Se burló Nino, entrecerrando los ojos. ¿Tienes fiebre o algo? Ichika se rió abiertamente, agitando la mano de manera exagerada. Oh, vamos. ¿Por qué todos piensan que estudiar está tan fuera de mi carácter? Porque lo es, murmuró Miku en voz baja. Y de todas formas no creo que vayas a estudiar, comentó Nino con tono crítico. Yotsuba frunció el ceño y su rostro estaba lleno de confusión. ¿Y por qué? Preguntó. Nino miró a Megumi. ¿No es obvio? Míralo, dijo secamente, analizando el cansancio que se reflejaba en su rostro. Está prácticamente desmayado. Lo cual fue un poco frustrante, ya que las pastillas de ayer no tuvieron ni la mitad de ese efecto en él. Aprecio tu preocupación, murmuró Megumi. El comentario de Nino le recordó a Ichika que debían tener cuidado de no aumentar el estrés de Megumi. Tragó saliva con fuerza, sintiéndose avergonzada por haber dejado que sus interacciones con sus hermanas eclipsaran su preocupación anterior. Se aclaró la garganta y se volvió hacia Nino y Miku. Estoy segura de que puede enseñarnos muy bien, dijo, forzando una sonrisa. Entonces, si no van a participar, ¿podrían abandonar la habitación? Nino hizo una mueca y centró su mirada en Ichika. ¿Salir de la habitación? La casa también es nuestra, dijo. Ichika chasqueó la lengua con frustración. Lo sé, pero necesitamos algo de silencio para estudiar, trató de explicar. Yotsuba se dio cuenta de la situación y decidió intervenir. Y ya hemos perdido suficiente tiempo, dijo, mirando brevemente a Megumi antes de centrarse en sus hermanas. Entonces, ¿podrían? Miku observó en silencio por un momento antes de volverse hacia la cocina nuevamente. Vamos, le dijo a Nino. Tenemos platos que terminar. Pero Nino permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro firme. Tú acaba con ellos, dijo secamente. Miku hizo una pausa y entrecerró los ojos. ¿Sola? ¿Estás tentando a la suerte? Megumi no entendía del todo por qué Nino sospechaba tanto de él y, honestamente, no le importaba mucho. Sin embargo, era un poco desagradable que alguien a quien se suponía que debía protegerlo tratara con tanta desconfianza. Consideró abordar la situación, pero antes de que pudiera decir algo, Yotsuba habló. ¿Te quedarás aquí con nosotros? Le preguntó a Nino, quien la miró fijamente. A pesar de saber los posibles problemas que podría causar la presencia de su hermana, Yotsuba sonrió. ¿Entonces vas a participar en clase? Nino dudó y arqueó las cejas. Nunca dije eso, respondió. No veo por qué debería irme de la sala de estar solo porque él está aquí. Si tanto te molesta mi presencia, puedo llevar esta clase a la biblioteca, sugirió Megumi con indiferencia. No tenía intención de trasladar la clase, pero hablar por hablar parecía necesario. La mirada de Nino se fijó en él y su rostro se tensó hasta quedar fruncido. No me quitarás a mis hermanas, dijo a la defensiva, en voz baja. Megumi hizo una pausa y su expresión se tornó más comprensiva.
Tal vez estaba empezando a comprender el problema subyacente. Vamos, Nino, deja de hacer tanto alboroto por su presencia, dijo Ichika, frunciendo el ceño. Su presencia es innecesaria, declaró Nino con firmeza. Podemos estudiar por nuestra cuenta. Si eso fuera cierto, tus notas no serían tan malas, reflexionó Megumi, manteniendo su rostro neutral. Pero, dadas sus palabras, decidió seguirle el juego. ¿Es así?, preguntó, captando la atención de Nino. Entonces, supongo que has estado revisando el material, ¿no? Ella no respondió de inmediato y luego soltó una mueca de desaprobación. Por supuesto que sí, dijo Nino. Reflexionó, sopesando si valía la pena seguir con el tema antes de encogerse de hombros para sus adentros. Entonces puedo preguntarte lo que sea y sabrás la respuesta. Se hizo el silencio. La expresión de Nino se ensombreció un poco, pero con todos los ojos puestos en ella, no podía echarse atrás, aunque estuviera acorralada. Puedes apostarlo, respondió ella, intentando parecer segura. Pregúntame lo que quieras sobre cualquier tema. Déjalo pasar, le aconsejó Miku, mirando a Megumi antes de volver su atención a Nino. Todos sabemos que no has revisado ningún material. Nino apretó los dientes y le lanzó a su hermana una mirada penetrante. Disculpa, murmuró, ligeramente ofendida. ¿Dónde está tu confianza en mí? Miku simplemente la miró a los ojos con una expresión inexpresiva. Megumi se aclaró la garganta, recordándole a Nino que su conversación no había terminado. Su mirada permaneció seria y fija en ella. Ella se volvió hacia él, esforzándose por mantener una fachada desafiante. Vamos, Fushiguro, dijo Nino, intentando sonar confiada. Está bien, respondió Megumi, empezando a pensar en una pregunta. No tenía por qué ser demasiado difícil. Él ya sabía que su actitud no se correspondía con sus habilidades. Había dicho cualquier cosa sobre cualquier tema, lo que dejaba un amplio abanico de posibilidades. Megumi intentó recordar su tema más fuerte, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía recordarlo. Entonces, decidió plantear una pregunta básica sobre la historia del país. Apoyando los antebrazos sobre los muslos, Megumi preguntó, ¿quién fue el mayor shogun de Japón? La pregunta quedó en el aire por unos segundos sin respuesta. La mirada de Megumi permaneció neutral, fija en el rostro de Nino. Era evidente a cada momento que pasaba que la postura de Nino se volvía cada vez más tensa. Al principio, parecía estar pensando furiosamente, tratando de recordar la respuesta a un tema al que nunca había prestado mucha atención, pero sin éxito. Entonces, la comisura de su boca se torció y sus cejas se fruncieron, una clara señal de que no tenía idea, como se esperaba. Reconociendo su fracaso, Megumi miró a su alrededor para ver si alguna de las otras chicas tenía una respuesta. Yotsuba parecía completamente perdida, por supuesto. Ichika estaba relajada, con la cabeza apoyada perezosamente contra el sofá, sin mostrar ninguna inclinación a responder. Los ojos de Megumi se posaron en Miku, que parecía extremadamente tensa. Hizo una pausa para analizarla. Su postura era rígida y lo miró en silencio, con el labio inferior temblando como si quisiera decir algo desesperadamente, pero permaneció en silencio. Pronto recordó que la historia era la mejor materia de Miku. Había sacado buenas notas en ella el año anterior. Dada la sencillez de la pregunta, tal vez supiera la respuesta. Sin embargo, no dijo nada. Es solo una pregunta tonta, exclamó finalmente Nino, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. Es irrelevante. Ichika se rió entre dientes, claramente entretenida. Le dijiste que podía preguntarte lo que quisieras, dijo con una sonrisa, mirando a su hermana. Ten cuidado con lo que deseas. Nino no respondió de inmediato, su frustración era evidente. Después de un momento, resopló. Como sea, murmuró, girando sobre sus talones y volviendo a la cocina, aparentemente olvidando el hecho de que planeaba quedarse en la sala de estar. Miku se quedó atrás, claramente luchando, hasta que la voz de Nino interrumpió su ensoñación. Oye, Miku, llamó, mirando a su hermana con impaciencia mientras llegaba a la entrada de la cocina. Los platos, le recordó. Miku se tomó un momento para procesar el comentario de Nino, luego lentamente salió de su estupor, asintió y siguió a su hermana a la cocina. Los tres restantes siguieron observando a las hermanas irse, cada uno con una expresión diferente. Ichika parecía divertida, Yotsuba parecía avergonzada y Megumi permaneció sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre los acontecimientos recientes.
La bravuconería de Nino se desmorona fácilmente bajo presión, pero usa su actitud para enmascarar su ignorancia, analizó con la mirada distante. Y Miku parecía un poco demasiado tensa, apoyó la barbilla en la mano y adoptó una expresión más pensativa. ¿Qué significa esto? Reflexionó antes de sacudir ligeramente la cabeza. Bueno, da igual. Realmente la sacaste de quicio, la voz de Ichika lo sacó de sus pensamientos. La miró y la vio mirándolo con una sonrisa juguetona. Tal vez ahora piense más en sus palabras. Megumi se acomodó en su asiento, recostándose contra el sofá. Tal vez, murmuró con indiferencia, antes de mirar el reloj. Habían pasado unos 30 minutos desde su llegada y no había avanzado mucho. Ichika continuó. Pero no dejes que su actitud te engañe, dijo. En el fondo, es tan delicada como una flor. Su voz transmitía la sabiduría fraternal de una hermana mayor. Megumi miró a Ichika, considerando sus palabras. Él no respondió de inmediato, pero reconoció la sinceridad de su observación. Sin embargo, necesitaban concentrarse en la tarea en cuestión. Sigamos con la lección, dijo finalmente, redirigiendo la conversación hacia su objetivo principal. Por supuesto, convino Ichika con una sonrisa casual, mirando también la hora. Ya hemos perdido suficiente tiempo, ¿no? Yotsuba murmuró. Espero que esto no se convierta en un hábito, antes de sacudir la cabeza y adoptar una expresión determinada. Bueno, comencemos. Megumi asintió, respiró profundamente y se preparó mentalmente. ¿Qué material quieres repasar? Preguntó. Ichika y Yotsuba intercambiaron una mirada después de escuchar la pregunta de Megumi, antes de que Yotsuba sonriera y se volviera hacia él. ¿Nos enseñarás todo lo que te pidamos? Preguntó. Sí, respondió rotundamente. Al fin y al cabo, ese era su trabajo. ¿Tienes algo en mente? Ichika tarareó y asintió levemente. En realidad, lo hacemos. Megumi la miró esperando que ella explicara más. Pero fue Yotsuba quien habló. Bueno, puede que suene un poco extraño, comenzó, recordando cómo Ichika había asumido que quería faltar a clase. Eligió cuidadosamente sus palabras para evitar darle a Megumi la misma impresión. Pero queremos practicar nuestra escritura. Megumi hizo una pausa y la miró perplejo. ¿Tu escritura? Repitió. Sí, nuestra escritura, confirmó Ichika, entrelazando los dedos mientras apoyaba los codos en la mesa. Ese no es realmente un tema, respondió Megumi, poco convencido. La expresión de Yotsuba vaciló, pero rápidamente negó con la cabeza. Creo que podría contar como inglés o japonés. No es así como funciona, respondió Megumi, todavía sin estar seguro de por qué de repente estaban tan interesadas en escribir. Ichika se rió entre dientes y levantó una ceja. Dijiste que podíamos elegir lo que fuera. ¿Hice? Yotsuba dijo lo que pidamos y tú aceptaste, señaló con picardía. Ahora eres tú el que debe cuidar sus palabras, ¿eh? Megumi la miró frunciendo el ceño y luego suspiró, hundiéndose más profundamente en el sofá y mirando al techo. ¿Nakano-san estaría de acuerdo con esto? Se preguntó Megumi, pensando en cómo podría reaccionar Maruo si se enterara de que sus hijas se estaban concentrando en la escritura a mano en lugar de las lecciones que realmente necesitaban. Entonces, ¿qué dices, sensei? Preguntó Ichika en tono cantarín, apoyando la barbilla en su mano. Bueno, no es como si una sesión de estudio con solo 2 estudiantes fuera a hacer una gran diferencia. Megumi se encogió de hombros. Está bien, asintió él secamente. Un suspiro de alivio escapó de Yotsuba cuando la sonrisa de Ichika se suavizó hasta convertirse en algo más genuino. Gracias, Fushiguro-san. Exclamó Yotsuba, colocando las manos sobre la mesa mientras lo miraba. Era una pequeña victoria, pero parecía un paso en la dirección correcta. Megumi observó a Yotsuba en silencio, sin que su expresión cambiara. Guardó con entusiasmo sus materiales y abrió su cuaderno en una página en blanco, cogiendo un bolígrafo. Con una sonrisa radiante, lo miró. ¿Empezamos? Preguntó. Megumi asintió levemente y tomó su propio bolígrafo. Solo dime en qué necesitas ayuda. Letras, sílabas, reglas, kanji, lo que sea. Yotsuba le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, mientras Ichika miraba alrededor de la mesa como si buscara algo. Cuando no lo encontró, se volvió hacia su hermana. Yotsuba, llamó con indiferencia, con una sonrisa en el rostro mientras Yotsuba la miraba. Olvidé mi cuaderno. ¿Me prestas una hoja? Preguntó sin pudor. Megumi alzó una ceja y miró hacia el sofá donde estaban apiladas 5 mochilas, cada una de ellas perteneciente a una hermana Nakano.
Una de ellas, probablemente la de Ichika, estaba muy cerca de ella. La miró con cansancio y pensó, tu cuaderno está ahí mismo, pero Yotsuba no dudó. Rápidamente sacó una hoja de papel de su cuaderno y se la entregó a Ichika con una sonrisa. Aquí tienes. Gracias, dijo Ichika con pereza, aceptando el papel y colocándolo frente a ella. Se volvió hacia Megumi con una sonrisa. ¿Comenzamos, sensei? Megumi se sacudió sus pensamientos errantes y la miró. Claro, murmuró, antes de agregar, y deja de llamarme así. Ichika se rió entre dientes en respuesta. No insistió. Agarró el bolígrafo con más firmeza y el peso que le resultaba familiar se acomodó entre sus dedos. Su mirada se detuvo en él por un momento, casi contemplativa, antes de pasar a las dos chicas. Entonces, ¿con qué quieres empezar? Preguntó, con un tono más neutral ahora. Ichika golpeó el papel con el bolígrafo, pensativa. Comencemos con algo básico. ¿Qué tal Hiragana? Después de todo, lo básico era seguro. Yotsuba asintió con entusiasmo. ¿Sí? Hiragana es un buen lugar para empezar. No estaba segura de cuáles eran las preferencias de Megumi en lo que respecta a la escritura, pero pensó que practicar algo que a él le gustaba podría resultarle más fácil que sumergirse en contenido complejo con el que sus mentes menos que estelares podrían tener dificultades. Megumi asintió, aceptando la elección. Hizo una breve pausa antes de colocar el bolígrafo sobre el papel y comenzar a dibujar los primeros trazos básicos. Las líneas fluidas del hiragana comenzaron a formarse, y su mano se movió con la facilidad de alguien que había hecho esto incontables veces. Muy bien, dijo en voz baja, comencemos con el primer carácter. Observa cómo lo escribo. Yotsuba se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en el bolígrafo mientras este trazaba el carácter. Ichika, aunque mucho menos interesada, imitó con naturalidad sus movimientos en su propia hoja, con una escritura pausada y fluida. No era descuidada, sino relajada, como si no estuviera pensando demasiado en ello. Yotsuba, por otro lado, estaba decidida a poner verdadero esfuerzo en lo que hacía, con una pequeña sonrisa en sus labios mientras trazaba cuidadosamente cada trazo. Por unos momentos, el único sonido que se escuchó fue el suave roce de los bolígrafos sobre el papel. Megumi miró su trabajo. El esfuerzo de Yotsuba era evidente, e incluso los trazos casuales de Ichika estaban bien. Honestamente, no parecían necesitar práctica de escritura a mano. No era perfecta, pero su escritura era perfectamente legible. De todos modos, este era solo el primer personaje. Tal vez, a medida que avanzaban, él entendería por qué querían esta lección. Muy bien, continuó, pasemos a... Yotsuba tarareó en señal de reconocimiento y se inclinó una vez más mientras Megumi le demostraba lo que había hecho. Sus ojos permanecieron fijos en el papel mientras el bolígrafo se movía con fluidez por la página. Megumi ignoró su cercanía y se concentró únicamente en la tarea. En comparación con el personaje anterior, era más simple y la completó con poco esfuerzo. Las hermanas siguieron su ejemplo y ambas lo lograron sin problemas. Pero eso era de esperarse. Se trataba de los conceptos básicos de la escritura japonesa. A pesar de sus malas notas, eso no significaba que fueran analfabetas. Durante un rato, los tres practicaron el hiragana, recorriendo cada carácter en un silencio relativo, interrumpido únicamente por la suave fricción del bolígrafo contra el papel, un sonido constante, casi relajante. La letra de Megumi no era extraordinaria, pero era pulcra y precisa. Escribir siempre había sido parte de su vida. Cuando no estaba exorcizando maldiciones, entrenando o realizando tareas que ningún adolescente promedio podría imaginar, su tiempo a menudo lo dedicaba a cosas más simples. Hablar con Tsumiki, cuidar su pequeño jardín o simplemente sentarse tranquilamente a escribir lo que le viniera a la mente. Era relajante disfrutar de esos momentos sencillos, intentando fingir que todo estaba bien, que él era una persona normal y corriente que no tenía nada que temer. Era una mentira reconfortante. Una mentira que, en el fondo, hubiera deseado poder creer para siempre. Megumi hizo una pausa mientras revisaba sus hojas, garabateando distraídamente algunos caracteres al azar en su papel como si estuviera probando algo. Después de unos momentos, Ichika se recostó en el sofá, haciendo una pausa en la escritura mientras suspiraba. Esto es más fácil de lo que pensaba, comentó. Tal vez estas clases no sean tan malas, ¿eh? Megumi la miró y su expresión rápidamente indiferente. Es hiragana. Por supuesto, no es difícil para un japonés, murmuró. Para algunos, podría serlo, respondió Ichika casualmente encogiéndose de hombros.
Yotsuba, por su parte, tarareaba para sí misma mientras trabajaba, con una mirada contemplativa en su rostro. Después de un momento, echó un vistazo a lo que había escrito antes de tomar el papel y volverse hacia Megumi. Oye, Fushiguro-san, lo llamó para llamar su atención. Escribí algo. ¿Puedes comprobar si está bien? Megumi asintió levemente y Yotsuba le entregó la hoja de papel. Él leyó rápidamente el contenido y cuando sus ojos se posaron en la línea que ella había escrito, sus cejas se fruncieron en leve confusión. En el papel se leía, que se transada a Megumi Fushiguro. Megumi miró el papel por unos momentos, luego miró a Yotsuba. Es mi nombre, dijo, su voz tenía un dejo de curiosidad. Yotsuba asintió con una pequeña sonrisa vacilante en su rostro. ¿Lo escribí correctamente? Lo hiciste, confirmó, aunque no podía entender por qué había elegido escribir su nombre. Ah, qué bien, dijo Yotsuba, dejando el bolígrafo. Fushiguro es un apellido complicado, ¿lo sabías? Megumi hizo una pausa y frunció levemente el ceño. Sus palabras le resultaron extrañamente familiares, como algo que ya había oído antes, pero no lograba identificarlo. Sacudió la cabeza y descartó la idea. Probablemente no fuera nada. Le devolvió el papel y dijo, volvamos a practicar. Su tono volvió a ser neutral. Entendido. Gritó Yotsuba, aceptando la hoja y colocándola de nuevo en la mesa frente a ella. Ichika observó con expresión despreocupada cómo Yotsuba se preparaba para seguir practicando, mientras Megumi escribía otro carácter hiragana y esperaba que hicieran lo mismo. No fue una mala idea que Yotsuba decidiera practicar la escritura. Comparado con sus posibles estudios, era extremadamente simple. Volvió a coger el bolígrafo con pereza y miró el reloj. Llevaban unos 15 minutos estudiando y, aunque hubiera preferido dormir en su habitación, podría ser peor. Miró hacia la cocina, casi esperando ver a Miku o a Nino, pero ya no estaban allí. Recordó que habían subido a su habitación unos minutos antes después de terminar de lavar los platos. Ichika se dio unos golpecitos suaves con el bolígrafo en el labio antes de decidir concentrarse en su escritura una vez más. En ese momento, el sonido de pasos que se acercaban atrajo su atención. Miró hacia atrás y vio una figura que bajaba las escaleras. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al reconocer la figura. Itsuki-chan está aquí, anunció Ichika, llamando la atención de Megumi y Yotsuba. Itsuki bajó las escaleras lentamente, deteniéndose al final de la escalera mientras sus ojos escudriñaban la habitación. Finalmente, su mirada se posó en los tres que estaban sentados alrededor de la mesa y Megumi levantó la vista para estudiarla por un momento. No tardó mucho en notar que algo no estaba bien. Tenía los hombros tensos y la mandíbula apretada. El rostro de Yotsuba se iluminó de satisfacción mientras aplaudía. ¡Genial! Te prestaré una hoja. Exclamó, extendiendo la mano para arrancar otra página. No, no tienes que hacerlo, intervino Itsuki rápidamente. Mi mochila está ahí mismo, señaló su mochila en la esquina, que contenía su cuaderno, ya que tenía otro además del que llevaba para estudiar en su habitación. Ah, está bien, dijo Yotsuba encogiéndose de hombros, pero su sonrisa permaneció intacta. Ella asintió y se acercó a la mochila de Itsuki, recuperando el cuaderno con un zumbido. Mientras tanto, Ichika volvió a sentarse, con expresión satisfecha mientras observaba la pequeña victoria. Aquí tienes, dijo Yotsuba, entregándole el cuaderno a Itsuki con una sonrisa. Ahora puedes unirte a nosotros. Itsuki tomó el cuaderno y su reticencia se disipó al ver el entusiasmo genuino de su hermana. Gracias, dijo, con un tono más suave. Me quedaré aquí sentada un rato. Megumi observó la escena en silencio, sin mostrar mucha reacción. Si Itsuki estaba dispuesta a participar, no había necesidad de que insistiera más. Miró a las tres chicas que lo rodeaban y reflexionó sobre el cambio de tener solo una estudiante el día anterior a tener ahora tres. No estaba seguro de si Itsuki se convertiría en un participante regular de sus lecciones, ni tenía grandes esperanzas. Pero al menos era un avance. Muy bien, comencemos, dijo después de un momento, tomando nuevamente su bolígrafo y volviendo su atención al papel. Hiragana, ¿verdad? Preguntó Itsuki en voz baja, tomando un bolígrafo de Yotsuba. Antes de que Megumi pudiera responder, Ichika intervino con un tono juguetón. De hecho, ¿qué tal si escribimos poesía? Sugirió. No tiene que ser nada complejo, solo algunos textos divertidos. Megumi miró a Ichika con perplejidad, sin saber de dónde provenía esa sugerencia. Aunque apreciaba la poesía, parecía fuera de lugar dado que se suponía que debían centrarse en el hiragana. 1. Poesía.
murmuró Itsuki, con expresión cautelosa mientras anticipaba hacia dónde se dirigía esto. ¿En serio, Ichika? ¿Por qué no? ¿Te encanta la poesía? Exclamó Ichika con una amplia sonrisa, volviéndose hacia su hermana. Después de todo, siempre estás escribiendo poemas. Un leve rubor se dibujó en las mejillas de Itsuki mientras apretaba con más fuerza el bolígrafo, claramente nerviosa por el inesperado foco de atención sobre sus intereses personales. Ese simplemente lo hago a veces, tartamudeó, su vergüenza era palpable mientras lidiaba con la revelación de su pasatiempo. La idea de que su inclinación por la poesía quedara expuesta era algo mortificante, especialmente porque le preocupaba que pudiera parecer trivial o cursi. Pero Megumi miró a Itsuki con un dejo de intriga. Descubrir que tenía interés por la poesía era algo inesperado, por pequeño que fuera. Sigue siendo un pasatiempo, ¿no? Insistió Ichika con un tono juguetón, inclinándose hacia Itsuki con un brillo burlón en los ojos. ¿Y por qué de repente eres tan tímida? Nadie te va a juzgar. Añadió riéndose. Itsuki tragó saliva con fuerza y sus mejillas se sonrojaron con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. La presión de la situación estaba empezando a hacerla reconsiderar su decisión de unirse al grupo nuevamente. Yotsuba observó la interacción con una cálida sonrisa, apreciando la dinámica. Aclarándose la garganta para volver a centrar la atención de todos, intervino con una alegre sugerencia. Oye, mantengámonos en el tema. La poesía suena como una gran idea, ¿no crees, Fushiguro-san? Dirigió una mirada esperanzada hacia Megumi. Megumi consideró su sugerencia por un momento antes de encogerse de hombros con indiferencia. Por mí está bien, respondió. Está bien, gritó Ichika, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Itsuki y dándole un apretón amistoso. Luego tomó un bolígrafo con su mano libre. Entonces será poesía. A pesar de su persistente vergüenza, Itsuki logró levantar la mirada para encontrarse con los ojos alentadores de Yotsuba. Luego, sus ojos se dirigieron a Megumi, que tenía una expresión indiferente. Las palabras de Ichika resonaron en ella. Nadie iba a juzgarla. Con un suspiro de resignación, Itsuki tomó el bolígrafo una vez más. Está bien, hagamos poesía, asintió suavemente, su voz teñida con una mezcla de aceptación y renuencia. El rostro de Yotsuba se iluminó de satisfacción por el resultado, claramente complacida con cómo estaban resultando las cosas. Una vez más, ajustaron la clase para satisfacer la necesidad de relajación de una participante. Podría parecer perjudicial para sus estudios, pero para ella, la felicidad y la comodidad de quienes la rodeaban eran mucho más importantes. ¿Por qué no elegimos un tema para nuestros poemas? Sugirió Ichika con una sonrisa divertida. Nos dará un punto de partida. ¿Un tema? Repitió Itsuki, levantando una ceja mientras miraba a Ichika. Sí, un tema, dijo Ichika con indiferencia, dándole a Itsuki un apretón juguetón. ¿Qué tal, no sé, comida? El rostro de Itsuki se iluminó momentáneamente ante la mención de la comida. Sin embargo, cuando vio la sonrisa traviesa de Ichika, se dio cuenta de que su hermana probablemente solo estaba bromeando con ella. Su estado de ánimo cambió abruptamente y se ensombreció a medida que la frustración se apoderaba de ella. Oye, déjame en paz. Protestó Itsuki, sintiéndose irritada. La mención de comida, especialmente cuando ya tenía hambre, solo aumentó su fastidio. Ichika se echó a reír y apoyó suavemente la cabeza contra la de Itsuki. Oh, vamos, ¿qué he hecho ahora? Preguntó con una voz cargada de fingida inocencia. Itsuki simplemente resopló en respuesta, su expresión era una mezcla de irritación y vergüenza mientras se daba la vuelta y su ceño se profundizaba. La risa de Ichika continuó por un momento antes de sacudir la cabeza, recuperando la compostura. Está bien, dijo, lanzando una mirada a Yotsuba y Megumi. Pero estaba hablando en serio sobre el tema. ¿Alguna sugerencia? Megumi permaneció en silencio, su comportamiento sin cambios, mientras Yotsuba colocaba una mano en su barbilla, perdida en sus pensamientos. Murmuró Yotsuba, frunciendo el ceño mientras consideraba las opciones. Después de un momento de contemplación, su rostro se iluminó con una idea. Ya lo tengo. ¿Qué tal si? De repente se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se abrieron de par en par al recordar un detalle importante. A Megumi no le gustaban los deportes. Escribir poesía sobre deportes tal vez no le resulte familiar. Aunque Yotsuba no era poeta, sabía que escribir poesía sobre algo que a uno no le gusta puede ser un desafío. Se mordió el labio pensativamente y luego se encogió de hombros.
No importa, dijo, captando la mirada inquisitiva de Ichika. Está bien, dijo Ichika, volviendo su atención hacia Megumi. ¿Y tú, Megumi-kun? ¿Tienes alguna idea? Preguntó, tratando de darle una pista. Ninguna, respondió Megumi secamente. Ichika suspiró con una sonrisa juguetona. Muy útil, bromeó suavemente antes de volver a mirar a Itsuki, que todavía parecía algo distante. ¿Y tú, Itsuki-chan? ¿Alguna idea? Itsuki tardó un momento en procesar que se estaba dirigiendo a ella, y su mirada se desvió hacia Ichika. Después de una breve reflexión, se encogió de hombros con indiferencia. Cualquier cosa está bien, respondió. Vaya, ¿dónde está tu creatividad? Replicó Ichika con una ceja levantada y una sonrisa maliciosa en los labios. Bueno, parece que le toca a la hermana mayor decidir el tema. Probablemente fue una mala idea, pero ninguno de los otros parecía dispuesto a discutir. Ellos eran los que habían buscado esto. Ichika se frotó las manos con dramatismo, disfrutando claramente del momento. Y ya sé exactamente qué tema elegir. Anunció con exagerado entusiasmo. Yotsuba se inclinó ansiosamente, sus ojos brillaban con anticipación mientras esperaba la elección de su hermana. Itsuki permaneció en silencio, lanzando una mirada cautelosa hacia Ichika. Si el tema resulta ser sobre comida, lo juro, mientras tanto, los ojos de Megumi comenzaron a cerrarse levemente. Presta mucha atención. Declaró Ichika en un tono teatralmente autoritario. El tema es, Yotsuba se inclinó aún más cerca, su emoción era palpable mientras esperaba la proclamación de Ichika. Ichika abrió los brazos en un gran gesto y declaró, ¡Amor! La reacción inmediata de Itsuki fue fruncir el ceño y entrecerrar los ojos mientras miraba a su hermana mayor. Espera, ¿qué? ¿Amor? ¿En serio, Ichika? Yotsuba jadeó y se llevó las manos a la boca sorprendida. ¿Amor? Exclamó. ¡Qué idea tan brillante! ¿Cómo no se me ocurrió? Megumi arqueó una ceja. Si bien el amor parecía un tema un tanto genérico, sin duda era un tema accesible sobre el que escribir. ¿Uno, qué? Preguntó Ichika, con diversión bailando en sus ojos mientras observaba la reacción de Itsuki. ¿Me estás diciendo que no te gusta el amor? No es eso, es solo que... comenzó Itsuki, con la voz apagada mientras luchaba por articular sus pensamientos. Con un suspiro de resignación, miró hacia otro lado, rindiéndose ante la situación. Lo que sea. Ichika se rió entre dientes y le revolvió el pelo a Itsuki con la mano. No te pongas nerviosa, dijo con un tono alegre. No tiene por qué ser amor romántico. También puede ser platónico o fraternal. Y fue precisamente este tipo de amor el que Megumi entendía bien, dadas las dos personas extremadamente importantes en su vida que encarnaban ese tipo de afecto. Parpadeó varias veces, intentando sacudirse el sueño que amenazaba con apoderarse de él. Con un encogimiento de hombros despreocupado, tomó su bolígrafo. Por mí está bien, respondió con un tono despreocupado. Para mí también. Intervino Yotsuba con entusiasmo, agarrando su bolígrafo con expresión decidida. Voy a poner todo mi corazón en este poema. Probablemente saldría mal ya que ella no era muy buena en poesía, pero daría lo mejor de sí. Ichika, satisfecha con las respuestas, volvió su atención a Itsuki. ¿Y tú, Itsuki-chan? Preguntó con una cálida sonrisa. ¿Alguna queja? Itsuki dudó un momento, sus dedos se acercaron lentamente a su bolígrafo. Ninguna, murmuró de mala gana. Entonces está decidido. Declaró Ichika con una sonrisa radiante. Escribiremos poemas sobre el amor y el mejor poema ganará un premio. ¿Un premio? Preguntó Itsuki, frunciendo el ceño con confusión. No sabía que esto era una competición, ¿o un premio? Exclamó Yotsuba, con curiosidad. ¿Cuál es el premio, Ichika? Una palmadita en el hombro y una felicitación, respondió Ichika simplemente. Yotsuba jadeó. ¡Guau! Itsuki hizo una mueca, pero se resignó a la situación, sabiendo que el comportamiento de Ichika era solo parte de sus payasadas habituales. No era nada con lo que no hubiera tenido que lidiar antes. Mientras tanto, Megumi permaneció en silencio y volvió la mirada al papel. Aunque participar en una actividad tan trivial no era algo que normalmente le gustara, le pareció lo bastante inofensiva para participar en ella. Entonces, ¿todos listos? Preguntó Ichika, sus ojos escaneando al grupo con una mirada expectante. Sí, lo estoy. Declaró Yotsuba con renovada determinación y un entusiasmo palpable. Voy a ganar este premio. Su entusiasmo por la modesta recompensa era notablemente intenso.
Megumi no expresó sus pensamientos, pero su silencio transmitió una sensación de acuerdo con lo establecido. Itsuki se movió incómoda en su asiento, ajustando su postura mientras se preparaba para comenzar. «Estoy lista», murmuró en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Ichika asintió con la cabeza en señal de aprobación, sin que su energía se viera afectada por las respuestas apagadas. Respiró profundamente y, con un tono dramático, anunció: «Entonces, que comience el torneo». Itsuki levantó una ceja ante el grandioso término torneo, pero simplemente suspiró y colocó su bolígrafo sobre el papel, lista para comenzar. Yotsuba, en cambio, irradiaba entusiasmo. Por alguna razón, una amplia sonrisa se extendía por su rostro mientras pensaba con entusiasmo en ideas para su poema. Megumi mantuvo su comportamiento sereno, sin mostrar ni emoción ni descontento. Su expresión permaneció como una máscara neutral. Ichika, observando la escena con satisfacción, dejó que una sonrisa se extendiera por su rostro. Se dio un pequeño asentimiento de aprobación antes de centrar su atención en su propio artículo. Aunque no fue exactamente una sesión de tutoría convencional ni efectiva, los participantes parecían estar divirtiéndose. La mayoría de ellos. Además, el día apenas comenzaba. Fin de capítulo.